mis amados hermanos? Espero que estén muy bien. Continuamos este tiempo devocional con nuestro amado libro de Filemón. Vamos hoy con el versículo número 13. Leámoslo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Como todos los versículos de Filemón, son simples, sencillos, pero demasiado profundos. Quería abarcar varios versículos, pero me fue imposible por el tiempo. Entonces, solamente tenemos que ver el 13 para poder sacar tres conclusiones de este versículo. En el primero, dice, yo quisiera retenerle conmigo. Está hablando de Onésimo. Y hay algo muy espectacular allí cuando estamos leyendo de esto, y nos lo deja leer entre líneas, Pablo. Definitivamente, Onésimo tuvo una transformación. El reino de Dios, cuando entra a la vida de una persona, la transforma completamente. Definitivamente no puede haber un comportamiento igual o idéntico, porque vemos que el mismo Pablo dice, quisiera retenerle conmigo. Y yo sé que Pablo no lo está haciendo de una manera caprichosa, sino sencillamente porque la vida de Onésimo, como ahora y como creyente y discípulo, el mismo Pablo anhelaba su compañía. Y es que definitivamente un discípulo se hace querer. Un discípulo, las personas anhelan estar con él, porque el discípulo transmite vida. Al transmitir vida, las personas quieren esa vida. O si no, ¿porque crees que al Señor Jesús lo seguía tantas personas? ¿Porque crees que a los apóstoles también había muchas personas que los esperaban con ansia cuando hubo el naufragio de Pablo y llega a una ciudad y vienen todos los cristianos de aquella ciudad a conocer a Pablo? Entonces los discípulos siempre van a despertar eso, ese cambio de vida, esa transformación. Y eso es lo que Dios pretende en la vida de cada uno de nosotros, que haya una transformación para que los demás puedan ver esa luz brillando a través de nosotros. Yo quisiera retenerle conmigo. ¿Cuántas veces hemos llegado a casas, a ciudades, a pueblos, a compartir con los hermanos? Y los hermanos se ponen muy tristes cuando tenemos que partir. Eso mismo sucedía en aquella época con los discípulos. Entonces, el cambio de Onésimo definitivamente fue bastante notorio, que el mismo Pablo deseaba continuar con la compañía de él. Ahora, el segundo aspecto que vemos aquí en conclusión es, Pablo habla en este versículo del servicio entre los hermanos. Dice, para que en lugar tuyo me sirviese. Entonces Pablo anhelaba tener a Onésimo porque sabía la calidad con que lo estaba haciendo, pero de igual manera sabía que Filemón, por ser discípulo, lo hacía de igual manera, y Pablo está hablando del servicio, para que en lugar tuyo. Y es que aquí tenemos que tener algo muy presente. Se necesita la colaboración de los hermanos y del cuerpo dentro de todo lo que tenemos que hacer de iglesia y de vida. Entonces, se necesita entre los hermanos servirse los unos a los otros, pero siempre tener en cuenta, como Pablo aquí lo pide, a los ancianos, a las personas que están en responsabilidad. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que requiere la iglesia y el cuerpo, y muchas veces los hermanos dan por obvio de que las cosas se hagan, y se necesita colaboración. Entre menos números de hermanos tenga tu iglesia local, quiere decir que hay más carga que tú tienes que hacer, porque el oficio en cada iglesia es el mismo. Si es una iglesia de 1000, no lo vas a creer. Es el mismo oficio para una iglesia de 100 o para una iglesia de 10. ¿Por qué? Porque tienen que hacer lo mismo. Tienen que preparar, tienen que discipularse, tienen que evangelizar, tienen que explicar el propósito eterno de Dios a muchas personas. La capacitación es la misma, el trabajo es lo mismo. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues la misma tarea. Entonces, entre menos personas haya, se necesita que más hermanos se activen. Por eso es que en el modelo de la iglesia que vemos en el Nuevo Testamento, de iglesia en casa, muchos hermanos podían servir. ¿Por qué? Porque estaban en grupos pequeños. Eso hacía que cada grupo tuviera un grado de importancia súper alta, porque cada uno tenía que hacer las mismas funciones como si fuese una iglesia grande. Si habían 2 hermanos en una ciudad, tenían que, con el tiempo, ya no ser 2, sino 4, 8, 16, 32, 64, 128. Tenían que crecer,
tenía que haber una capacitación permanente, un discipulado con los nuevos. Recuerden el libro de los Hechos, cuando se convierte en 3000, que ese fue el primer seminario bíblico que vemos ahí, de cómo pudieron sistematizar el discipulado para que los hermanos uno a uno pudiese enseñarle a un nuevo acerca de ser discípulo. Y el tercer aspecto que veo aquí es que Pablo hace una aclaración como en mis prisiones por el Evangelio. Pablo tiene claro que su prisión no es por alguna fechoría que él hizo, sino su prisión es por el Evangelio. Y se lo expresa así a la iglesia. La iglesia debe sentir la responsabilidad del sufrimiento de los hermanos que están presidiendo la iglesia. Y es que muchas veces las personas que presiden las iglesias tenemos que vivir situaciones, tribulaciones, pruebas, y en ocasiones la iglesia se hace desentendida, los hermanos se hacen desentendidos con la necesidad. Y yo te animo para que cuides siempre a esas personas que presiden, para que tengas claro que muchas veces lo que están sufriendo no es porque se lo merezcan o no es porque están pagando la consecuencia de alguna cosa, sino porque muchas veces están sufriendo por el Evangelio, muchas veces se limitan por el Evangelio, muchas veces dejan de avanzar aún financieramente en algunas cosas por el Evangelio. Yo estoy hablando de las iglesias pues que son austeras y que no tienen pues todos los ingresos que otras denominaciones tienen, pero muchas veces los pastores, los líderes viven situaciones muy austeras y la iglesia a veces se desentiende de eso. Entonces Pablo le aclara aquí a la iglesia: yo estoy preso, pero quiero que sepan que estoy preso por el Evangelio. Oremos. Padre, te damos gracias por estos aspectos que nos has hablado hoy a través de este libro, Señor, de Filemón. Señor, yo te pido que nos fortalezcas, Señor, que podamos cuidarnos entre nosotros, que podamos, Señor, servirnos, que podamos entender, Señor, que necesitamos tener cambios más drásticos y más notorios, Señor. Y también, Señor, que nos debemos preocupar, Señor, por las penurias, Señor, y las pruebas que pasan algunos hermanos de la iglesia por causa del Evangelio. Que podamos abrir los ojos, que podamos estar atentos a eso. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bueno, amados, entonces no olviden estar atentos de sus líderes, estar colaborando unos a otros y colaborando a los hermanos que están presidiendo, y sobre todo tener cambios y ser deseados por los otros para que nosotros estemos en compañía de ellos. Chao, chao.